Muy buenas noches, amigos. Qué gusto es compartir un día más con ustedes. Y bueno, pues bienvenidos a un programa de Más allá del micrófono. Recuerden que este programa se transmite todos los días jueves a las 7 de la noche por Facebook, gracias a Evolución Radio Comunitaria. También tengo que recordarles que somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales, Ayú Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la Red de Medios Comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudios, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Y así como esta semana empezamos con noticias tristes para la humanidad, sobre todo para los feligreses, las personas católicas. Eh, Quiero, en homenaje al Papa Francisco y con mucho respeto, hacer o desarrollar una pequeña biografía con temas que de pronto en todas las noticias que se dieron durante esta semana a raíz de su fallecimiento, como que no han sido tan mencionadas, ¿ya? Y al menos para mí, sí me parece algo bonito hacerle como una especie de homenaje a él, ya que él ha sido una persona muy representativa en lo que es el Vaticano y la religión católica a nivel mundial. Entonces, ¿quién fue el Papa Francisco? Para esto tenemos que remontarnos un poco a la historia del Vaticano. Y el Vaticano, como sede de la Iglesia Católica, se fundamenta en principios que han guiado su misión espiritual y administrativa durante siglos. Entre estos principios destacan que, eh, uno, está la evangelización, dos, está la justicia social, tres, la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el apoyo a los más vulnerables. Eh, la tradición, la doctrina y sobre todo la unidad al diálogo. Eso también es muy importante, ya que el Papa Francisco llega a ocupar el puesto para transformar la Iglesia Católica y el Vaticano. Desde su elección en el 2013, el Papa Francisco ha introducido reformas significativas que han redefinido la perspectiva del Vaticano. Por ejemplo, el número uno, él habla sobre el enfoque de la misericordia. El Papa ha enfatizado el perdón y la compasión como pilares de la vida cristiana, proclamando un jubileo de misericordia desde el 2015 que él dio su primera misa. El diálogo interreligioso. Él ha promovido encuentros históricos con líderes de otras religiones y esto lo acercó más a lo que es como una especie de amistad y respeto entre la religión católica y otras creencias religiosas. Él tuvo entrevistas y encuentros con el patriarca Cirilo de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el gran imán Al-Azhar. Mediante eh, también él pidió y habló sobre el cuidado del medio ambiente. En la encíclica Laudato Si, el Papa ha llamado a la conversión ecológica y ha pedido que se realicen acciones concretas frente a la crisis climática que estamos pasando a nivel mundial. Entre sus reformas administrativas, ha reestructurado la curia romana para hacerla más eficiente y transparente, incluyendo la creación de la Secretaría de la Economía, Inclusión y Justicia Social. El Papa ha abogado por una iglesia más cercana a los pobres, los migrantes y las comunidades marginadas, cosa que esto, al menos con las comunidades marginadas, nos referimos a los grupos o comunidades LGBTQ+. Eh, y es muy interesante analizar las opiniones del Papa Francisco y a su vez cómo lamentablemente ciertos grupos o ciertas comunidades LGBTQ+, intentan eh, tergiversar o transformar estas versiones que dio el Papa Francisco.
El Papa Francisco fue un líder de fe y humildad. Como ya lo sabemos, él se llamaba Jorge Mario Bergoglio, conocido en el mundo como Papa Francisco. Nació en Argentina, en Buenos Aires, hijo de migrantes italianos. Él creció en un hogar modesto donde aprendió valores, humildad y sobre todo el servicio a los demás y a los más necesitados. Antes de ingresar al seminario, él estudió química y trabajó como técnico químico. De esta forma, él demuestra sus capacidades de arduo trabajo y que él era y tenía una mente muy curiosa. Lamentablemente, el Papa Francisco fallece este día lunes 21 de abril a los 88 años en la residencia de Santa Marta en Roma. Entonces, haciendo un recorrido de los momentos más representativos de él, sí es notable recalcarlos, ya que durante toda su trayectoria apostólica, él siempre eh, demostró y recalcó la humildad y la ayuda hacia los demás. Por ejemplo, en 1958 Bergoglio ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús, marcando el inicio de su camino espiritual. Él fue ordenado como sacerdote en 1969 y a lo largo de los años desempeña diversos roles dentro de la iglesia, incluyéndolo como maestro de los novicios, profesor de teología, rector de un seminario, y esto demuestra que su dedicación y liderazgo es lo que lo lleva a ser nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998 y en el 2021 lo nombran cardenal, el Papa Juan Pablo II. Su vida estuvo marcada por la dedicación y el servicio a los demás y un recordatorio de la verdadera grandeza que radica en la humildad y el apoyo al prójimo. Su maravillosa carrera presbiterial, circunscrita a la Compañía de Jesús, lo convierte en provincial argentino de la misma, desde 1973 hasta 1979. En los tiempos más violentos de Argentina, que fueron durante la dictadura militar, a él le tocó trabajar muy duro para lo que es volver a encauzar la misión pastoral y la orden religiosa que había fundado en su tiempo San Ignacio de Loyola. Las críticas, él siempre dio su opinión, una opinión que de pronto eh, los feligreses o ciertos eh, cardenales no estuvieron de acuerdo con él en muchos de los casos. Y pues la elección, él critica la corrupción administrativa y también demuestra la firme oposición hacia la legalización del matrimonio homosexual. Este tipo de críticas y opiniones de el Papa Francisco es lo que crea roces y bloqueos personales e institucionales con el presidente argentino Néstor Kirchner y después con su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, esto a él lo llevó a ser muy criticado por su oposición a esta legalización. ¿Ya? En una entrevista que le hacen hace 2 años al Papa Francisco, él dice, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero estoy de acuerdo con la unión libre entre personas del mismo sexo, que son dos cosas muy diferentes. Aunque él respeta mucho lo que son las comunidades LGBTQ+, él hace una gran diferencia y él siempre pone el respeto y la igualdad por delante. Como arzobispo, en febrero
del 98 inicia su profunda labor pastoral basada en dos líneas complementarias: la predicación entre las clases populares y la denuncia de las injusticias económicas y sociales. Esto fue lo que a él siempre lo caracterizó, ya que él, desde que fue arzobispo cardenal, él siempre estuvo en contra de lo que son eh, la- el mal uso de dinero y también la discriminación entre las clases sociales. Por eso él acompañó esta labor con ejemplos de amor y dedicación en sus ocupaciones y costumbres. Él trabajó muy fuerte a favor de la justicia social y de la paz, lo que ha tenido un impacto significativo en aquellos que buscan hacer el bien y luchar por hacer un mundo mejor para las futuras generaciones. Durante este tiempo como arzobispo, se destacó por su humildad y cercanía a los pobres, su enfoque en la justicia social y evitaba los lujos. Personas cercanas a él cuentan como anécdotas cuando el Papa Francisco viajaba en el metro, él rechazaba los lujos que le podían dar. Incluso en una entrevista que le hacen y le preguntan que cuál era su sueldo, él dice que él no recibe sueldo, que él lo único que hace es que cuando tiene alguna necesidad, él va y pide a la curia, al Vaticano, ya que para él no era prioridad recibir un pago económico, sino más bien tenía que hacer el homenaje al nombre que él había acogido a partir de que a él lo nombren como papa. Entonces, él decía en la entrevista, yo no necesito cobrar ningún dinero. ¿Por qué? Porque eh, yo tengo todo. Me dan casa, me dan comida, me dan traslado, me dan pasajes y no necesito cobrar sueldo, no necesito tener ningún dinero extra ni guardarlo porque mi misión en esta vida es cuidar y ayudar al más necesitado, a los más pobres. Entonces, él decía, yo critico mucho a los que tienen dinero y roban, pero si yo puedo llegar a conocer a alguien que sé que está robando y que quiere ayudar a la iglesia, pues puedo servirme de eso para hacer donaciones o cosas sin afectar a la iglesia, sino que a hacer que el malo done cosas para hacer algo bueno. Con su cercanía con los pobres y su enfoque a la justicia social, él evitó muchos lujos. La renuncia lamentable del Papa Benedicto XVI en febrero del 2013, este fue un evento muy importante para el Papa Francisco, ya que es lo que hizo posible que él ascienda a ser, que la ascensión de cardenal sea para ocupar el puesto de Papa Alcilio de Pedro, para el cual fue elegido el 13 de marzo del 2013, el mismo año que de haber, a pocos meses de haber renunciado el Papa Benedicto. Jorge Mario Bergoglio se convierte en el primer pontífice y muy orgulloso de ser latinoamericano y jesuita, y esto es algo muy interesante, ya que es el primero en la historia del Vaticano en ocupar ese cargo. Él dice que él toma la decisión de llamarse Francisco en honor a San Francisco de Asís, que es un símbolo de pobreza y servicio a los más necesitados, reflejando su compromiso con la humildad, la paz y el cuidado de los pobres, que es algo que siempre marcó su trayectoria, ya que él se dedicaba a eso. Él siendo
cardenal y siendo papa, cuando visitó o visitaba enfermos, él se postraba ante ellos. Hubo ocasiones en que limpió sus pies, en que les besó los pies y eh, era o fue uno de los pocos, al menos en la trayectoria de los papas del Vaticano, que yo puedo considerar que era una persona que actuaba de forma muy noble y sincera. Él no tenía reparo en abrazar a personas con alguna enfermedad o con alguna condición visible en su cuerpo. Él predicaba la humildad, predicaba el amor. Y por eso es que la elección de este nombre se hace muy interesante, ya que cuadra con el carácter de el Papa Francisco. Él era muy modesto, él era muy humilde y estas fueron las patentes que a él lo llevaron a decidir por el nombre de Francisco. Como una de las anécdotas también del Papa Francisco, él renuncia al carro o al coche oficial que le asigna el Vaticano, porque él decía que eso era muy lujoso. Él rechaza la residencia palaciega porque decía que era muy lujoso y él decide vivir en un pequeño departamento donde él mismo se preparaba sus alimentos y vivía en condiciones sin lujos, humildes y tranquilas, que era la vida que él había elegido y que a él le gustaba. Por eso, el 19 de marzo del mismo año, en la homilía de la misa de inauguración de su pontificado, el Papa Francisco aseguró que era obligación de los sucesores de Pedro poner sus ojos en el servicio humilde y abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con ternura y afecto toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los más débiles y sobre todo a los más pequeños. Estas son memorias o frases del Papa Francisco que hacen que él sea una persona muy diferente a todo lo que normalmente ya venía eh, siguiendo como un orden durante el Vaticano, ya que el Papa Francisco llega prácticamente a limpiar la casa, como podría decirse, ¿verdad? Su pontificado se caracteriza por ser considerado un papa cercano al pueblo, con un estilo de vida austero y un mensaje de inclusión y misericordia. Él realizó más de 60 viajes pastorales alrededor del mundo, a varios países, y criticó muy fuerte lo que era la desigualdad social y la corrupción. A pesar de su edad, él trabajó de forma incansable para difundir el mensaje en la iglesia, recibiendo a líderes políticos, religiosos y sociales en el Vaticano. Su trayectoria refleja el valor e inteligencia del Papa Francisco. Lo que él trataba de evitar desde el principio era quedarse estancado en esa complejidad vaticana. Por eso, por su estilo novedoso, carismático, humilde, cálido, muy alegre, siempre con esa chispa sin faltarle el respeto a nadie, eh, él trataba de ser lo más certero posible al momento de dar sus opiniones, porque él predicaba con la palabra, ¿verdad? Así eh, como con sus planes de reforma. Por eso, en el 2013, la revista Time lo elige como la persona del año. Por eso, el legado del Papa trasciende eh, mucho más allá de todas las costumbres católicas religiosas del Vaticano, ya que
Él es considerado como uno de los líderes del Vaticano, líderes religiosos. Su mensaje de amor, de misericordia y esperanza ha tocado en realidad a millones de personas alrededor del mundo, sobre todo, y hay que reconocerlo, independientemente de la fe que estas personas profesen. También fue un defensor de los derechos humanos y criticó públicamente la violencia y la guerra como herramienta para resolver los conflictos. Sus críticas de desigualdad a la economía y su atención a los derechos de los migrantes y a la crisis climática chocaron muchas veces con los típicos católicos que querían que el papa que habían elegido los cardenales sea un papa que dictara la ley sobre sola y estrictamente por enseñanzas morales. Y esto fue lo que lo hizo muy diferente, muy característico el Papa Francisco, ya que él no solamente se basó en enseñanzas morales, sino que él tuvo una apertura un poco más amplia, acercándose más a la realidad de la humanidad o de la realidad que vivimos hoy en día. Mientras él estuvo hospitalizado, él dio el visto bueno a un proceso de reforma de 3 años que incluye la concesión de un mayor papel de las mujeres en la Iglesia Católica, incluida la ordenación diaconal y su mayor inclusión de los laicos en el gobierno y la toma de decisiones. El Papa Francisco da este visto bueno y esta orden, ya que él, durante todo su proceso pastoral, en su tierra y en Latinoamérica, él puede evidenciar de que la mujer es un pilar fundamental en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y por eso él quiere hacerle este plus y esta inclusión a las mujeres. Incluso en un viaje, en un viaje que él realiza, no estoy segura si fue a Brasil, pero a un país de Latinoamérica, él viaja y él va a la iglesia mayor de ese país y empieza a recorrer todos los santos que estaban en la iglesia. Entonces él se encuentra con una virgen que de un lado tenía un angelito y del otro lado tenía otro angelito. Y el angelito que estaba de un lado, él tenía una soga con muchos nudos, ¿verdad? Y el angelito le pasaba la soga, el nudo de la soga a ella y la virgencita desataba ese nudo y le seguía pasando el resto de la soga al otro angelito. Entonces él le pregunta al encargado de la iglesia y le dice, ¿qué es esto? ¿Quién es ella? Entonces este encargado le dice, es que, honorable, ella es la Virgen de los 7 nudos. El fundador de esta iglesia encuentra esta Virgen y después de evidenciar durante su proceso pastoral de que hay muchas personas que le tienen fe, entonces él decidió incluirla en el resto de santos de esta iglesia. Entonces él dice, interesante, ¿verdad? Y luego de escuchar un poco de la historia de la Virgen de los 7 nudos, él toma la decisión de llevar a la Virgencita, a esta Virgencita, a la iglesia, una de sus iglesias preferidas en Argentina. Y desde ahí, esa Virgencita está en Argentina. Y es a la cual él en algún momento le pide que lo ayude a desatar esos nudos tan grandes en la humanidad, como lo que era que él siempre pedía, la inclusión, eh, el trabajo humilde, que las personas que tienen mucho poder o que tienen dinero ayuden, pero sin hacerle mal a nadie. Entonces, son datos curiosos de que cuando uno se pone a analizar y a estudiar a un personaje, salen y son cosas que en muy pocas noticias uno las puede encontrar.
Por eso, él es con una fe muy grande y él decide criticar públicamente lo que es la violencia, la guerra, porque él tiene la fe en que creyendo en la humanidad, este tipo de tratos o maltratos van a empezar a cesar. Sus críticas a la desigualdad económica y su atención a los derechos de los inmigrantes y la crisis climática chocan con esto, con las enseñanzas morales, haciendo que estas reformas eh, hayan sido muy criticadas y muy criticadas sobre todo por los cardenales que no estaban de acuerdo con las reformas a las que había llegado a promover el Papa Francisco. Por esto, esas reformas fueron examinadas a través de una estructura denominada Sínodo de los Obispos, que ha sido el principal vehículo a través del cual se ha basado lo que es la agenda pastoral del Papa Francisco. En los últimos años se ha intentado involucrar, y él intentó involucrar con mucha vehemencia a los católicos en todo el mundo en estos procesos de renovación. Entonces, es curioso y es bonito escuchar de personas tan fieles en su creencia como lo fue el Papa Francisco. En la trayectoria eclesiástica y obras que él hizo, por ejemplo, desde 1973 hasta 1979, él fue pronunciado como provincial de los jesuitas en Argentina. Esa es su trayectoria. En 1992 fue nombrado como obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1998, arzobispo en Buenos Aires. En el 2001 fue creado cardenal por Juan Pablo II. Entre sus obras religiosas antes del papado están en 1982 la meditación para los religiosos, en 1986 reflexiones sobre la vida apostólica, en 1992 reflexiones de esperanza, en 1998 diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, en el 2003 educar, exigencia y pasión, en el 2004 ponerse la patria al hombro, en el 2005 la nación por construir, en el 2006, corrupción y pecado, y sobre la acusación de sí mismo. En el 2007, el verdadero poder del servicio. Y en el 2012, mente abierta, corazón creyente. Entre las obras que él realizó durante su pontificado están que en el 2013, encíclica Lumen Fidei, que quiere decir la luz de la fe. En el 2013 también, exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En el 2015, carta encíclica Laudato Si, en la que habla sobre el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, en el que le pide a, a la humanidad, a los creyentes, para que trabajen por cuidar nuestra gran casa, que es el planeta Tierra. Las reformas que él realiza en el Vaticano, que fueron las que más resonaron a nivel mundial, ¿ya? Porque incomodaron a ciertos sectores, pues reformó dentro de la iglesia, especialmente la curia vaticana. Luchó contra los abusos sexuales dentro del clero, que era algo que era sabido desde hace muchos años, pero que nadie había tenido, no sé si el valor o, o la decisión de, primero de aceptarlo y luego de luchar contra este tipo de abusos. Su enfoque en la ecología y el cambio climático, el diálogo interreligioso y promoción de la paz, independientemente de creencias. Apertura hacia las comunidades marginadas, incluyendo temas sobre migrantes y la economía solidaria.
Y es muy bonito ya que durante varias entrevistas que le hacen al Papa Francisco a lo largo de todo su papado, él tiene ciertas frases que para mí me resuenan mucho y las quiero como que repetir. Entre las frases están, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? El dinero enferma la mente y la fe y nos hace ir por el camino de la vanidad, el orgullo y la soberbia. Cuando se comete una acción por el dinero, se peca contra el primer mandamiento, pecas de idolatría. El verdadero poder es el servicio. Debe exigirse la distribución de la riqueza. Y aquí hay una frase que es la que estamos viviendo en la actualidad y que en realidad duele mucho porque dice, hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos de la ganancia y del consumo. Esta es la cultura del descarte. Si se te daña una computadora, es una tragedia, es lo peor que te puede haber pasado a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero la pobreza, las necesidades, los dramas y muchas situaciones dramáticas de las personas son tomadas con normalidad y no tienen trascendencia. ¿Y qué real es este pensamiento del Papa Francisco? Ya que nos demuestra que en la actualidad estamos viviendo eso, la cultura del descarte, de que mientras más lujoso me visto o más lujoso me muestro, quiero ser más o quiero representar más, cuando en realidad eh, eso no es lo que llena al ser humano, eso no es lo que te hace sentirse valioso, sino más bien lo que tú das. Si eres una persona de corazón puro, pues todas tus acciones van a ser buenas. La otra es, la verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. Y aquí otra frase o otra eh, idea del Papa Francisco es, la Virgen María es más importante que los apóstoles y que los obispos y diáconos y sacerdotes. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los curas. Esto es lo que debemos tratar de explicar mejor a través de una profundización de la teología de la mujer. Por eso es que el Papa Francisco, él pedía mucho que eh, se reconozca a la mujer como un pilar fundamental dentro de la iglesia. Otra de sus ideas era no a la doble vida de los benefactores de la iglesia que roban al Estado. Esas personas muestran una podredumbre barnizada. Y aquí es donde yo les decía hace un rato que él dice, pues, eh, de nada te sirve robarle al Estado o robarle al pueblo y creerte benefactor de la iglesia si igual estás cometiendo otro de los pecados y quieres limpiar tus culpas eh, haciendo donaciones a la iglesia, cuando no es así. Y una de las opiniones también del Papa Francisco que a mí me marcó mucho y que busqué hasta que encontré esa entrevista, él dice, si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Qué bonito es escuchar eso. La muerte del Papa Francisco abre la puerta a lo que muchos ven como una batalla por el alma de la Iglesia. Enfrenta a los que quieren continuar sus reformas progresistas, pero tal vez el Papa Francisco, durante su trabajo, pues él se encargó de mm, crear pilares o cimientos buenos para tratar de trascender en el tiempo después de que él parta de este mundo. El Papa Francisco cambió el grupo de prelados que pronto votarán por su sucesor. Solo los cardenales menores de 80 años tienen derecho al voto y el elegido a la mayoría de ellos. Francisco
el primer pontífice del sur del mundo, decidió eliminar el antiguo reglamento no escrito que convertía automáticamente en cardenales solamente a los obispos de determinadas diócesis. La mayoría de ellos siempre fueron de Italia, de Europa o de Estados Unidos. De esta forma, el Papa Francisco trata de internacionalizar el colegio de cardenales, dándoles solieos rojos a una serie de países que nunca antes habían estado presentes como cardenales, como lo fue Tonga, Myanmar, Mongolia, la República Centroafricana y Haití. Entre sus reformas, hicieron que el organismo fuera más representativo de la comunidad católica a lo que es a nivel mundial, lo que hace pensar que esperemos que los cardenales sigan elijan al futuro papa que quiera seguir el mismo legado del Papa Francisco. El Papa Francisco nombró a la mayoría de los cardenales que elegirán a su sucesor. En total son 262 cardenales de todo el mundo. 135 tienen menos de 80 años y son los que están autorizados a elegir al próximo papa. Un total de 17 cardenales son solamente italianos. La actual distribución de los cardenales a nivel mundial son cardenales nombrados por el Papa Francisco son 108. Cardenales nombrados por el Papa Juan Pablo II son 27. Entonces tenemos la distribución de en América del Norte hay 17 cardenales, en América Central 4 cardenales, América del Sur 17 cardenales, Europa 53 cardenales, Asia con 23 cardenales, Oceanía 4 cardenales y África con 18 cardenales. Este tipo de cambios es lo que hace que muchos feligreses o que la Iglesia Católica reciba más devotos, ya que el Papa Francisco, él se encarga de eso. Entonces, con su estilo humilde y su énfasis por la misericordia y la apertura al diálogo con diferentes grupos y religiones, él pudo tener acercamientos con personajes representativos del judaísmo y otras religiones como el Islam. Por ejemplo, firmó un documento donde habla sobre la fraternidad humana con el gran imán del Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, promoviendo la paz y la convivencia entre personas de diferentes credos. Tuvo un acuerdo histórico con el principal líder religioso chiita de Irak, el Ayatollah Ali al-Sistani. Allí Francisco subrayó la importancia de la colaboración y amistad entre comunidades religiosas para que cultivando el respeto recíproco y el diálogo se pueda contribuir a un Irak que tenga mejor trato hacia su comunidad. Él, como defensor de la justicia social, creó el Laudato Si, en el que le hace un llamado a la humanidad para cuidar nuestro planeta. En su estilo humilde, el Papa se convirtió en una norma, ya que él renunció a vivir con muchos lujos. Él es una persona que siempre se caracterizó por ser muy tolerante. ¿Ya? Incluso uno de los datos a resaltar en una entrevista que él tuvo más o menos hace aproximadamente 2 años, cuando el Papa Francisco se entrevista con un grupo de jóvenes, chicos, chicas que se identifican como no binarios, feministas, trans, etcétera. Ellos le realizan ciertas preguntas a él, ¿verdad? Y le solicitan que dé sus opiniones sobre sus creencias o identidades sexuales. Entonces, una joven le pregunta, si él veía un espacio en la Iglesia Católica para personas trans, no binarias y el colectivo en general, a lo que el Papa Francisco le responde, toda persona es hija de Dios. Dios no rechaza a nadie. Dios es Padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia, más aún mi deber es recibir siempre.
La iglesia no puede cerrarle las puertas a nadie. En otra pregunta le dicen, ¿qué piensa de aquellas personas de la iglesia o sacerdotes que promueven y utilizan a la Biblia para sustentar el discurso de odio hacia este tipo de personas o comunidades? El Papa Francisco le responde, esa gente son infiltrados, que aprovechan la ayuda de la iglesia para que sus pasiones personales y su estrechez personal y mental y utilizan de beneficio eh, a la iglesia. Estas ideologías cerradas que en fondo tienen un drama interno, son personas que tienen conflictos internos y que no pueden permitirse aceptar al prójimo, porque condenan en el otro lo que llevan por dentro. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos o malos, todos ese día la iglesia dejará de ser iglesia. Otra chica le dice, si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? Y él le responde, ser feminista es un adjetivo y a mí no me interesan los adjetivos, a mí me interesan los sustantivos. En la cultura del adjetivo, por todo lo que lo relativiza, el adjetivo, todo el mundo lo está multiplicando. Para mí, el bautismo no se da como un adjetivo, se da como un sustantivo y yo creo en las personas. Entonces, eh, esta, este tipo de respuestas que da el Papa Francisco son las que de una u otra forma abren los brazos y abren las puertas de la iglesia a todo este tipo de personas con estas identidades sexuales. Por eso es que durante su papado, la Iglesia Católica y el Vaticano acogió a muchos más creyentes. Entonces, qué interesante, qué bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, lamentablemente hay ciertos grupos que distorsionan la realidad y quieren acogerse bajo las palabras del Papa Francisco para que tratar de imponerse ante las sociedades y ante el mundo para que respeten ciertas ideologías que están descompensadas o que están distorsionadas de la realidad, como eh, lo que son las crisis identitarias, etc. Y bueno, pues amigos, eh, he tratado de ser lo más concreta, lo más precisa posible para hacer una biografía un poquito distinta de este gran personaje que ayudó mucho a las comunidades y al pueblo en general. Para mí ha sido un gustazo poder expresarles esta biografía que he tratado de hacerla lo más bonita al Papa Francisco. Pues espero que les haya gustado. Recuerden que este fue un programa más de Más Allá del Micrófono que se transmite todos los días jueves a las 7 de la noche. Este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales, Ayuda Comunicaciones, BLM, Cataluña Zona Radio, la Red de Medios Comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Que tengan una excelente noche.